Muy buenos días. A nombre de la Cooperación Suiza y el programa GFP Subnacional, les saludamos y asimismo les invitamos a revisar con nosotros el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al tramo 1 para el año 2024. En particular, revisaremos el compromiso 2, mejorar los niveles de recaudación del impuesto predial. El programa de incentivos, desde sus inicios consideró a la recaudación del impuesto predial como un objetivo clave y nosotros hemos considerado en esta oportunidad mostrarles cómo le fue a las municipalidades el año pasado en el tramo uno o el primero. Podemos ver cómo han tenido un diferente comportamiento dependiendo del tipo de municipalidad. Por ejemplo, las municipalidades de tipo A, que fueron 74 que estuvieron siendo evaluadas, 33 no cumplieron. De las tipo B, de las 122, 85 no cumplieron, lo cual representa un 69,7%. De las tipo C, de las 42, 28,6% no cumplieron. De las tipo D, 57 de las 129 no cumplieron. En el caso del indicador aplicable 2,2, analizando solamente las tipo B, de las 314 municipalidades que fueron evaluadas, 217 no cumplieron. En promedio, de las 681 que estamos mostrando en esta imagen, 404 municipalidades, es decir, el 59,3% no cumplieron la meta. Y no cumplieron ya sea porque no alcanzaron la recaudación señalada por el instructivo o porque no registraron correctamente en el CIRREPRE e incluso habiendo registrado correctamente en el CIRREPRE y habiendo cumplido la recaudación, no registraron en el CIAF. ¿Y esto cómo repercute en soles? Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo de esas 404 municipalidades que no cumplieron dejaron de recibir 80.906.075 nuevos soles. Son 80 millones que hubiesen ingresado frescos o adicionales a su presupuesto institucional de apertura que hubiese servido para hacer muchas obras. Entonces, y eso, como les digo, a diversos factores que vamos a buscar explicar en esta presentación. Bien. Y dime, Luis, ¿y qué pasan con esos casi 81 millones de soles que las municipalidades que no cumplieron con el compromiso 2 dejaron de percibir? Vamos asumiendo de que, como se ha venido haciendo en antaño, esto va a formar parte de la bolsa que se va a distribuir con aquellas que hayan cumplido el segundo tramo y que aquellas que hayan cumplido las tres o cuatro metas o compromisos que tuvieron en el 23-2 deben recibir un bono adicional y eso va a servir para formar ese bono. A continuación, entonces, pasaremos a revisar el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y para ello revisaremos la normativa relevante. Empezaremos con el Decreto Supremo 318-2023-EF, que fue publicado el 29 de diciembre del 2023, en donde se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación condicionada de recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para los tramos 1, 2 y 3 correspondiente al año 2024. ¿Qué es lo que nos dice este decreto y qué es lo que podríamos resaltar o qué es lo que no nos debemos perder de él? Veamos, la periodicidad. A partir de este año se contemplan tres tramos. El tramo 1 que vence el 31 de mayo, el tramo 2 que vence el 31 de diciembre y el tramo 3 que vence el 31 de mayo del 2025. En la parte de abajo podemos ver un cuadrito resumen. Entonces, ahora tenemos tres tramos. Bien, también nos indica cuáles son los compromisos. Tenemos uno, 2, 3, hasta el compromiso 6. Sin embargo, el que, como dijimos, el que nos convoca es el compromiso 2, cuyo indicador 2,1 es porcentaje de efectividad de recaudación del impuesto predial corriente y el indicador 2,2 porcentaje de aumento de la recaudación 2024 del impuesto predial respecto al año 2023. ¿Y cuáles son los tramos de aplicación uno, 2 y 3? Entidad implementadora, el MEF. Bien, ¿qué es lo que también nos dice este decreto? Nos dice que el alcalde, mediante resolución de alcaldía, designa al coordinador del programa de incentivos. Dice que debe aprobarse esta designación a través de la resolución de alcaldía en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de la norma. Es decir, que debió ser emitida esta resolución de alcaldía hasta el 15 de enero del 2024. A la fecha, esta actividad, digamos, ya estaría vencida. Yo, y dime,
¿Qué pasa si las MUNIs que aún no han designado coordinador de plan de incentivos ya no pueden hacerlo? ¿Ya perdieron la oportunidad de participar de esta meta? Bien, eso me permite aclarar que si bien este decreto contempla que debe publicarse dentro de los 10 días hábiles, apercibe que es bajo responsabilidad funcional. Es decir, si bien podría, digamos, estar incurso en una falta administrativa de no haberse publicado a tiempo, esto no genera ningún perjuicio al cumplimiento del compromiso, dado que en las fichas técnicas que veremos más adelante no la contempla como una actividad requisito para el cumplimiento. Entonces, si aún su municipalidad no la publica, háganlo extemporáneamente, pero háganlo. Gracias, Joyce. Bien, entonces, siguiendo con la explicación del compromiso 2 para el 2024, tenemos a la normativa, que es la resolución directoral 006-2024 que fue publicada el 23 de enero del 2024, y es la que aprueba las fichas técnicas y las metas para el cumplimiento de los compromisos del programa de incentivos para el presente año a nivel del primer tramo. Y esto nos precisa lo siguiente. Nos indica que para el compromiso 2 hay dos tipos de indicadores. El 2.1, que está referido básicamente al porcentaje de efectividad de la recaudación del impuesto predial corriente y que aplica básicamente a las municipalidades tipo A, B, C y D. Y el indicador 2.2, que es el porcentaje de aumento de la recaudación 2024 de impuesto predial respecto al año pasado o al año 2023. Y esta tiene en particular de que permite incrementar los niveles de recaudación tanto en impuesto predial corriente como no corriente y aplica para las municipalidades tipo E, tipo F y tipo G. ¿Cuáles son los resultados que se espera con este compromiso? Básicamente, aumentar los ingresos propios en el mismo año. Recordemos que el impuesto predial es un impuesto propio de la municipalidad que busca o que le va a servir para generar un mejor servicio a la ciudadanía. Exitoso. Este compromiso 2, a diferencia del año pasado que vencía el 30 de junio, este año vence el 31 de mayo del 2024. Bien, y tiene algunas características. Por ejemplo, el indicador está referido básicamente al porcentaje de efectividad de recaudación del impuesto predial corriente y que aplica a las municipalidades tipo A, B, C y D. Y consiste en lo siguiente, que es básicamente en un porcentaje de la efectividad y como habíamos dicho, que aplica a las cuatro tipos de municipalidades que este año son 367 municipalidades, 74 tipo A, 122 tipo B, C 42 y D 129 municipalidades. Bien, y entonces esto vamos a encontrarlos en el instructivo, que está en el anexo B2 del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, tramo 1. ¿Y qué hacemos? Básicamente en función al nombre de nuestra municipalidad o nuestro gobierno local, por ejemplo, en este caso, el departamento de Amazonas, la provincia de Chachapoyas, el distrito de Chachapoyas y la clasificación municipal tipo A. ¿Y qué hacemos con esa clasificación? Determinamos cuál es el umbral mínimo señalado por el MEF y la meta máxima que tenemos que cumplir. En este caso es 37.1% y 38.7%. El umbral mínimo es lo mínimo que debemos recaudar para ingresar a ser medidos en esta meta. Y el 38.7 es lo máximo que se le exige en este tramo para poder obtener el puntaje completo de este compromiso. ¿Qué pasa si yo llego a 39, 40%, 50%? No es malo, lo que estoy haciendo es recaudar a cuenta de lo que me van a exigir para el tramo 2, que es el 31 de diciembre de 2024. Bien, a continuación vamos a mostrarles un ejemplo. Este ejemplo está referido a la Municipalidad Provincial de La Ribereña, cuya emisión inicial del presente año asciende a 56.769.838.41. Y lo que requerimos es conocer cuál es el umbral mínimo y meta máxima de recaudación que debe alcanzar para cumplir con el compromiso del indicador 2.1, tramo 1. Entonces, vamos a la tablita que les mostramos hace un instante y encontramos que al ser una municipalidad tipo A, tiene un umbral mínimo del 30.4 y una meta máxima de 31.8. Con estos porcentajes lo aplicamos a la emisión inicial, es decir, 56 millones por 30.4% y obtengo que su umbral mínimo en soles es 17.258.000
30,88 nuevos soles. La meta máxima es 31,8% que le aplico nuevamente a la emisión inicial y obtengo que la meta máxima es 18,52,808,61. ¿Qué pasaría con aquellas que no hicieron la emisión inicial del impuesto predial 2024? ¿Cómo pueden hacer estas municipalidades para participar? Al respecto, el instructivo menciona de que si la emisión inicial del 2024 es igual a cero, en su lugar se va a utilizar o se usará la emisión final del impuesto predial 2023, agregándole un 3,3% de incremento, para efecto de que puedan participar sin problemas en este eh, indicador 2,1 del compromiso. Esta fórmula, la siguiente fórmula, es útil y es importante que la entendamos, ¿no? Puesto que del registro de esta información, de la información de esta fórmula, vamos a poder obtener o medir nuestro avance para el cumplimiento del compromiso. En la parte superior de la fórmula, ¿sí? Está referida a la recaudación del 1 de enero al 31 de mayo del impuesto predial corriente. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Del monto de recaudación ejecutada registrada en el CIAP, en el clasificador 1,12,111 al 5 de junio del 2024. Bien, miren, es la recaudación del 1 de enero al 31 de mayo, pero que tiene que estar registrada en el CIAF al 5 de junio. Bien, ¿y por qué hago esta precisión? Porque normalmente las administraciones tributarias manejan un Excel, manejan en una pizarra, manejan en un sistema propio, el área tributaria, y puede que ya el 30 de mayo ya estás celebrando que cumpliste el tramo, la meta máxima. Pero ¿qué sucede si tú no llegas a cumplir, a registrar esa recaudación en el CIAF? De nada te servirá. Cuando mostrábamos los antecedentes decíamos que hay tres motivos por los cuales no se suelen llegar a la meta. No llegaste a la recaudación, bueno. No registraste en el CIRREPRE o registraste incorrectamente, también. Y otro motivo es el hecho de que puedes haber llegado a la meta, haber registrado bien el CIRREPRE, pero que en el CIAF no lo registraste. Y en base a ello, el MEF ha dado de plazo hasta el 5 de junio para poder registrar. Y recordemos que el 31 de mayo cae viernes este año. Entonces, eso puede hacer, las municipalidades no trabajan el día sábado, domingo, y eso podría hacer que nos relajemos el día 3, el día 4 y el día 5, sí, ya, sí, y no lo registren. Tengamos mucho cuidado. Debemos registrar. Y se registra el impuesto insoluto más los reajustes. En la parte de abajo de la fórmula habla de la emisión inicial del impuesto predial 2024 y está referida al monto de emisión inicial del año 2024 cuya resolución de alcaldía debe ser cargada en el CIRREPRE hasta el 30 de abril del 2024. ¿Y qué características debemos tener en consideración para efecto de esta emisión inicial? Por ejemplo, la emisión inicial mediante el cual se calcula el impuesto predial de 2024 a cada contribuyente que hemos registrado en nuestra base de datos. Se expresa en soles, incluidos céntimos, y comprende el impuesto insoluto, es decir, sin intereses. En la resolución de alcaldía se debe consignar el monto de emisión inicial del impuesto predial 2024. Y como ya se ha dicho hace un instante, si el impuesto predial de 2024 es igual a cero, ¿qué debe hacer? Debe consignarse el monto de emisión final del impuesto predial con corte al 31 de diciembre de 2023. Se debe cargar conjuntamente con la resolución un archivo sustento en el CIRREP hasta el 30 de abril, que es un archivo en Excel que tiene algunas características que la vamos a mencionar en un momento. Y la emisión inicial del 2024 debe ser consignada en resolución de alcaldía y esta debe coincidir con la información que se va a consignar en el Excel. Lo siguiente nos muestra el modelo de resolución de alcaldía que está publicado en la página web del MEP y que señala y que no debemos cambiarlo considerando, sino adaptarlo a nuestra municipalidad, pero quisiera que tengamos en consideración esta parte, este recuadro, ¿no? Este recuadro está pensado para los dos tipos de situaciones que podrían suceder para aquellas municipalidades que no tienen cargo tributario 2024, pues tenemos que considerar la emisión final total por concepto de impuesto predial del año 2023 e irá aquí el importe.
Pero si yo he tenido cargo 2024, ¿sí? Si yo he tenido cargo 2024, tengo que considerarlo en este cuadrito de acá, ¿sí? En la parte de mi emisión inicial total por concepto de impuesto predial 2024. Y la siguiente presentación nos precisa algunos aspectos que debemos tener en cuenta al momento de enviar el archivo, ¿sí? Es un listado en Excel. El formato está en Excel y el tipo de contribuyente se considera en unidades. Debe precisarse la cantidad de predios a efecto del contribuyente, sea como persona natural, persona jurídica u otro tipo de personería, y el monto de medición inicial del impuesto predial a, para el caso del 2023, para los que no tienen 2024, pues debe expresarse en soles. Para los casos en los cuales la emisión inicial del impuesto predial 2024 es mayor a cero, el archivo debe contener sustento de dicha emisión inicial. Bien, es importante eso. Alguna información importante al respecto es que si no hay datos disponibles para el numerador o denominador, no se podrá calcular el indicador y será por incumplido el indicador del tramo 1. Se debe registrar la información en todos los casilleros del módulo del CIRREPRE hasta el 31 de mayo. Recuerden, no se deje espacios en blanco. La recaudación del impuesto predial enero a abril 2024 que se registra en el módulo ESAT debe ser similar a la registrada en el CIAF al 5 de junio. 4 espacios para enero hasta abril, y esa debe coincidir exactamente con lo que esté registrado en el CIAF el 5 de junio, y diferenciándolo lo de predial y predial regularización tributaria. Acá hay un aspecto que es importante dada la coyuntura que está pasando en nuestro país y está referida al caso de desastres naturales. Si el caso darse, la municipalidad informará a la DGPP o la Dirección General de Presupuesto Público en 7 días hábiles tras la declaración de la emergencia declarada por la PCM, para lo cual deberá juntar el decreto supremo, señalando que ha sido declarada en emergencia. La meta se va a reducir considerando un porcentaje de variación previamente calculado para el departamento del distrito afectado. Entonces, esa es una opción o una salvedad que nos da la norma para aquellos que no podamos cumplir la meta por efecto de desastre natural. A continuación, hablaremos sobre el indicador 2.2, porcentaje de aumento de recaudación 2024 del impuesto predial respecto al año 2023. Y en este caso aplica para municipalidades tipo E, F y G. Vemos que municipalidades tipo E son 297, municipalidades tipo F 241 y municipalidades tipo G 226. Entonces son un total de 764 municipalidades participantes para el indicador 2.2. Bien, vemos también que la ficha técnica nos muestra, por ejemplo, para la municipalidad de Huancas, del distrito de Huancas, que tiene clasificación municipal tipo E, su umbral mínimo es 63.4 y su meta máxima es 74.0. Veamos entonces cuál es la fórmula. Nos dice que X es igual a la recaudación 2024 de enero, el 1 de enero al 31 de mayo del 2024 del impuesto predial sobre la recaudación 2023 del impuesto predial multiplicado por 100. Entonces, ¿qué significa la parte superior de esa fórmula? Es la suma de los clasificadores de ingresos predial, es decir, corriente, más predial regularización tributaria, es decir, predial no corriente, que esté registrado en el CIAF al 5 de junio del 2024. Es decir, es lo registrado al cierre del 31 de mayo, pero nos da unos 5 días más para registrarlo también en el CIAF. Es decir, no solo para recaudarlo, sino para registrarlo, como dijo mi compañero. Entonces, ¿y qué es lo que registro acá? Impuesto insoluto y reajuste. Aquí no puedo registrar intereses, solamente el impuesto más su reajuste. ¿Y qué significa la parte inferior de esta fórmula? Recaudación 2023 del impuesto predial es lo mismo, pero de todo el año, tanto ingresos por predial corriente como no corriente que se obtuvo en el año 2023 y que fue debidamente registrado en el CIAF con corte el 5 de enero del 2024. ¿Cuáles son las precisiones técnicas para el cumplimiento de esta meta? Que si no hay datos disponibles para el numerador, no se podrá calcular el indicador. Es decir, si yo no registro la información de recaudación de este año, se dará por incumplida la meta correspondiente para el tramo 1.
Se debe registrar, también nos dice, la información en todos los casilleros de los módulos del CIRREPRE, tanto la DEJAT como la ESAT, es decir, tanto la declaración jurada del funcionario como los estadísticos. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de mayo del 2024. La recaudación que se registra en el módulo ESAT debe ser similar a la registrada en el CIAF. Es decir, si yo digo que recaudé 100 en el ESAT, en los estadísticos, no puede ser que en mi CIAF aparezca que yo he recaudado 80. Tiene que ser el mismo monto. Es decir, puede haber una variación probablemente, por eso es que nos da ese margen de que sea similar y no igual, pero debe ser en todo caso muy parecido. Y al igual que en el indicador 2.1, en caso de desastre natural, la municipalidad debe informarlo a la DGPP en 7 días hábiles después de que fue declarada la emergencia por la PCM, adjuntar el decreto para que ellos procedan a hacer un recálculo de la meta. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de cálculo. En este caso tenemos la Municipalidad Distrital de la Providencia, que es tipo E, que tiene una recaudación de 108.000 soles por predial corriente y 69.000 soles por predial no corriente en el año 2023 que ha registrado correctamente en el CIAF. Entonces, quiere saber cuál es la recaudación que debe cumplir este año para poder lograr el compromiso 2 tramo 1. Entonces, lo que hacemos es sumar estos dos ingresos registrados en el 2023 y del monto obtenido multiplico por el porcentaje que aparece en la ficha técnica en el paso 2, ¿sí? Veo en la ficha técnica cuáles son los porcentajes, los multiplico y así obtengo el umbral mínimo y la meta máxima. En este caso, me dice que la Municipalidad de la Providencia debe recaudar 60.220.11 soles para lograr el umbral mínimo, es decir, para participar de esta meta, o 75.898.72 soles para lograr la meta máxima, es decir, lograr el máximo incentivo. ¿El porcentaje que muestra la tabla es el incremento que se debe alcanzar en el 2024? Bien, en lo que muestra en el umbral mínimo y meta máxima no es el incremento de todo el año, es solamente el avance que en este tramo 1 te pide el MEF. Siguiendo con la exposición, aquí lo que le vamos a presentar es un poco el resumen de las actividades que se deben cumplir para para lograr este compromiso. Como sabemos, la primera fecha que ya venció fue el 15 de enero del 2024 y estaba referida a la resolución de alcaldía de designación de coordinación o de coordinador de programa de incentivos. Al 30 de abril debemos ya haber publicado la resolución de alcaldía con monto de emisión inicial del impuesto predial del año 2024 y que debe ser cargada en el CIRREPRE 2024 conjuntamente con el archivo sustento de esa emisión inicial en Excel. El 31 de mayo del 2024 debemos también en primer lugar, haber logrado la recaudación señalada en la meta, ¿no? La recaudación ejecutada de impuesto predial 2000 corriente, tanto por el impuesto predial insoluto y su reajuste, asimismo la declaración jurada de información del funcionario y las estadísticas tributarias o el ESAC, con información sobre la emisión de recaudación y saldos del impuesto predial. Y finalmente, al 5 de junio del 2024 debemos tener el registro CIAF de recaudación según los clasificadores correspondientes, ya sea de predial corriente o de regularización del impuesto predial. En este momento veamos entonces los aplicativos. Tenemos la pantalla del CIRREPRE, en la parte baja tenemos el link y a través de él podemos entonces hacer la declaración jurada del funcionario y también los estadísticos. Ahora sí vemos la consulta amigable del CIAF, que es a través del cual podemos hacer el seguimiento del registro de la recaudación. Como bien dijo Luis, que ha habido casos en donde la municipalidad ha desplegado todos los esfuerzos para lograr la recaudación, pero por no haber sido registrada en el CIAF, ha perdido el compromiso 2 y por ende el incentivo económico. Y finalmente tenemos el directorio del compromiso 2, en donde podemos ver que el MEF ha puesto a disposición de todas las municipalidades el correo metapredial@mef.gov.pe para poder realizar cualquier consulta o particularidad de su municipalidad. También tenemos el directorio, un teléfono de Lima, 311-5930, con 3 anexos. Y también tenemos la página web que se recomienda que se revise periódicamente, porque el MEF está publicando constantemente información relevante para el compromiso 2. Entonces, si yo soy responsable del compromiso 2 en mi municipalidad, ¿quién tiene que darme el usuario y clave del CIRREPRE? ¿El MEF
o un funcionario municipal? En la misma municipalidad tuya, debes ir al responsable del CIAF y pedirle que cree tu usuario y clave para que puedas acceder. No lo hace el MEF, no lo brinda el MEF, sino el responsable CIAF de tu municipalidad. El programa GFF Subnacional durante estos años ha venido interviniendo y apoyando con asistencia técnica a 5 municipalidades provinciales. Y en razón a esa experiencia podemos dar ciertas recomendaciones para poder cumplir adecuadamente la meta, que serían las siguientes. Por ejemplo, hay que tomar un adecuado conocimiento de las actividades, metas y fechas de cumplimiento. No son muchas, en realidad son 4, como se habrán dado cuenta, pero es importante hacerles un adecuado seguimiento. Establecer recordatorios periódicos de cumplimiento. Nunca es malo estar atento a los grupos de WhatsApp que se suelen generar, que los coordinadores tienen que, de programas de las metas, tienen que, a veces generan, pues estemos conectados a ellos, no olvidemos cada una de las fechas, hay que estar colgando la información. Establecer un cronograma de solicitud, generación y verificación de datos. No todas las municipalidades tienen dentro de su área de administración tributaria áreas de informática y a veces dependen de la administración del área de informática externa o de otra gerencia dentro de la municipalidad y a veces ellos tienen su propia dinámica. Es mejor que vayamos haciendo una programación y decirle, mira, yo tengo que entregar esto en tal fecha, por favor, con antelación, quisiera que me entregue la información para su revisión. Hay que elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento y coordinarlo con la gerencia de presupuesto para la asignación de recursos. Definitivamente, si mi municipalidad depende del área de planeamiento y presupuesto, pues debemos asegurar que nos transfiera recursos, ya sea para realizar actividades de cobranza, ya sea para hacer actividad de cobranza inductiva o de alguna campaña, pero es importante contar con el apoyo de la gerencia de planeamiento y presupuesto. Alinear las metas anuales de recaudación predial con aquellas que permitan el cumplimiento de la meta. Esto es importante. Recordemos que estas metas salen para mayo y para diciembre, pero y que nosotros tenemos ciertas metas anuales en el año. En febrero es el vencimiento anual, en mayo es el segundo vencimiento del trimestre y debemos buscar que estas actividades que vamos a realizar tanto para el vencimiento anual como para el segundo trimestre contribuyan al cumplimiento de esta meta. Y finalmente, hay que evaluar y proponer programas de impulso al pago del impuesto predial sobre lo cobrable, como campañas de vencimiento. Hay que impulsar la fiscalización, que es clave para generar una mayor base imponible y también que influye en la recaudación. Hay que buscar beneficios condicionados. ¿Quieres pagar, te motivo a pagar en el primer trimestre o al vencimiento del primer trimestre? Pues te otorga un beneficio o un descuento mayor. Hay que mejorar los canales de pago. Hay municipalidades que tienen problemas para poder cobrar físicamente, pues hay que buscar implementar, aprovechar los MAC, aprovechar las ventanillas virtuales, de tal manera que yo pueda darle la mayor facilidad al contribuyente. Imagínense, hay zonas en las cuales llueve, que el contribuyente al ver que llueve no va a pagar, pues tenemos que buscar virtualizar la forma de pago. Y finalmente hay que enviar recordatorios virtuales de pago. Hay aplicaciones. Nosotros hemos ayudado a las 5 municipalidades que forman parte del proyecto a implementar el programa de mensajería masiva vía WhatsApp. Hay que implementarlo. Eso es importantísimo porque te permite en un solo clic llegar a miles de contribuyentes, entre otras estrategias para poder llegar a la meta. Bien, si llegaste hasta aquí, queremos felicitar tu interés en el cumplimiento del compromiso 2 y esperamos que este video haya sido de utilidad. Estuvimos contigo, Joyce Ávila, consultora residente en Piura, y Luis Izquierdo, consultor residente en Trujillo. Les recomendamos visitar nuestro sitio web y nuestra página de Facebook. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.